nosotros, a cada uno de los que estamos en este lugar, por darnos el Señor la oportunidad de estar en su casa. Siempre recordemos, hermanos, es un privilegio el poder estar en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que podemos pasar a nuestros lugares, los niños, los jóvenes. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Se nos adelantaron los jóvenes, los niños ahora. Antes del tiempo lo van a estrenar ellos. Qué bueno. Gloria al Señor. Amén. Así que Dios sea siempre poniendo, hermano, esa gracia en cada uno de nosotros, hermano. Si no tenemos gracia, pidámosle al Señor que nos ponga de su gracia, hermano. Porque a veces hay un dicho, no sé si usted lo escuchó, en mi cantoncito se decía, a veces somos candil, hermano, afuera y oscuridad en la casa, ¿verdad? Ya como cristianos no podemos ser así, hermano. Da a entender pues que a veces hacemos una cosa en un lado y en otro lado no. Ya como hijos de Dios tenemos que ser transparentes en todo lo que hagamos, ¿verdad? Libro de Génesis 39, dos libros, Génesis y Salmos. Génesis y Salmos. Vamos a Génesis capítulo 39 y el Salmo capítulo 15. Esos dos libros vamos a estarle dando lectura para honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Pidámosle al Señor que ponga siempre en nosotros, hermano, ese querer como el hacer su buena voluntad. Hoy que estamos ya cerca, hermano, de entrar a ese lugar, ¿verdad?, que el Señor tiene reservado. Imagínense el pueblo de Israel ya cerca para entrar a la tierra prometida, no entraron. Ese es un ejemplo para nosotros. Nosotros ya estamos cerca para entrar a la gran, a la nueva Jerusalén, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude a pelear esa buena batalla, hermano. Yo sé que a veces hay altas y bajas, pero en todo tiempo vamos a darle gloria al Señor. Amén. Lo tenemos, capítulo 39, versículo 4. Génesis, capítulo 39, versículo 4. Y la palabra del Señor, como es santa, le damos lectura bajo la dirección de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y dice de la siguiente manera, versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Salmo 15, 1. Vayamos. Salmo 15, versículo 1. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino.
Versículo 5, todos juntos. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nos abras el entendimiento para entender de tu palabra. Derrama esa sabiduría de lo alto y ayúdanos, oh Dios, a poder, Padre, tener esa gracia. Pon esa gracia en cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Tuya sea siempre la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Déselo fuertes ofrendas de palmas al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Gloria al Señor, bienvenidos. Nuestra hermana Blanca, nuestro hermano Carlitos, bienvenidos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre, ¿verdad? Estamos en el libro de Génesis, capítulo 39, y Salmo, capítulo 15. Esos dos libros, hermanos, vamos a desarrollarlo. Creo que es una historia que todos conocemos, hermano, la historia de José, ¿verdad? Todo el mundo conoce esa historia. Sin embargo, hay un punto al cual destaca en esta enseñanza, hermano, y es la integridad. La integridad es bastante importante, hermano, para cada uno de nosotros, ¿verdad? De hecho, ese es el tema al cual vamos a estar desarrollando en esta hora. La integridad, una virtud que refleja a Cristo. Creo que ese es el ejemplo más perfecto. Aunque cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra, encontramos hombres, hermanos, con integridad, hombres fieles al Señor, hombres, hermanos, que se encuentra en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Respecto a los hombres del ayer, hombres que se fueron leales a Dios primeramente. Pero de todos esos hombres sabemos, hermanos, y que el que resalta es nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto. Pero en esta hora queremos hablar respecto, hermano, a José. Un hombre al cual vemos, a pesar la situación que él estaba pasando, ¿verdad? A pesar lo difícil que él estaba pasando, él era íntegro, ¿verdad? La integridad de él, eso es importante, hermano. No sé si se acuerdan hoy vamos a hablar respecto a la integridad ¿verdad? En esta enseñanza. No sé si se acuerda el martes pasado, cuál era el que resaltaba. Alguien por lo menos me avisa. Yo no estuve acá, ¿verdad? Bueno, sí estuve, pero no estuve todo el rato acá, me dividí. Pero no sé si usted se acuerda. Exactamente. La honestidad. Entonces, oiga, la honestidad, que es una virtud, ¿verdad? Y en este caso vamos a hablar sobre la integridad, que es una virtud también. Gloria al Señor. Mire qué importante. Aleluya. Gloria al Señor. Bienvenida a nuestra hermanita Génesis. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí está la maestra para que la conduzca. Aleluya. Entonces, mire qué importante, hermano, entonces la honestidad, ¿verdad? Ahora vamos a hablar la importancia también de la integridad. Ser íntegro, ¿verdad? Es algo que realmente como ser humano nos cuesta. Vamos a ser cabales, hermano, nos cuesta, pero con la ayuda del Señor se puede ser íntegro. Con la ayuda del Señor se puede, hermano, porque recuerde que ya nosotros no nos conducimos a nuestra forma de pensar o lo que nosotros queramos, sino que ya nosotros nos dejamos guiar por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa es una virtud muy importante, hermano, y que refleja que Cristo está en usted. Porque una persona íntegra, hermano, fíjese que yo leía estos dos libros y me daba cuenta, hermano, un punto importante, que a veces la mayoría de nosotros, dice la Biblia que nosotros estamos en el mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Y los que ejercemos ciertos trabajos, a veces trabajamos para gente, hermano, impía. Es decir, gente que no conoce de Dios. Fíjese que la palabra nos manda que aún ahí
tenemos que respetar a nuestros amos. Y que lo que hagamos, que lo hagamos como que es para el Señor. Entonces, la integridad, hermano, es bien importante. ¿Sabe por qué? No quiero dar a entender que nosotros somos esclavos a un jefe, acá, nada de eso. Aunque José, él era esclavo, ¿verdad? Recuerda la historia, a él lo vendieron. Sus propios hermanos lo vendieron y lo compró ¿verdad? Putifar, un egipcio. Y recuerde, fue esclavo a Egipto, fue llevado esclavo a Egipto. Pero a mí me gusta que a pesar que fue esclavo, él tenía esa virtud, hermano, de ser íntegro. Es decir, él lo que hacía, lo hacía, hermano, para el Señor, no lo hacía para el hombre. A veces nosotros, hermano, ignoramos ese punto, o mejor dicho, no tenemos esa virtud, ¿verdad? De lo que es la integridad, a veces no la tenemos. Y para eso venimos a la iglesia, para aprender de la palabra. Porque si no, hermano, seríamos como el mundo. El mundo hace y deshace. Nosotros no podemos hacer y deshacer. Nosotros tenemos que hacer lo que la palabra nos manda que hagamos. Que el Señor nos ayude, hermano, y que desarrolle en nosotros esa virtud. Si es que no la tenemos, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender, dicen por ahí. Que el Señor nos ayude. Entonces, dice Génesis capítulo 39, versículo 9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Dios lo puso en una posición bastante alta porque no fue el hombre, no fue el jefe de ahí que lo puso, de ese palacio que lo puso en grande a José, fue Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo puso en ese lugar? Dios no va a poner a cualquiera en un nivel grande, ¿sabía usted eso? Dios va a poner a alguien en un nivel grande cuando realmente tiene esa virtud de la integridad. Número uno, José era íntegro hacia Dios. O sea, era tan fiel, era tan leal, igualito a nosotros, hermano. Leal, que no nos perdemos culto, va fieles al Señor. Nos gustan las posiciones altas. Mentiroso fuera que usted me dijera que no le gusta la posición alta. Yo no dudo, de hecho a José se le conocía como el soñador. José soñaba. Quizás no lo relata la Biblia, pero aunque la Biblia dice los sueños que él tenía, que eran visión o sueños de parte de Dios, que él iba a ser grande, pero quizás, ¿verdad? En alguna de esas soñó su carne, por decirlo así, su cuerpo, su mentalidad, y haber dicho, no, yo soy esclavo, pero algún día yo voy a ser grande, porque todo el mundo quiere ser grande. Aquí todo ser cacique, ¿verdad? Nadie ser indio, nadie quiere ser indio. Pero José tenía esa virtud tan linda, hermano, que no se perdía, era leal al Señor. A pesar que era esclavo, él obedecía a su amo como le obedecía a Dios. Entonces, la lealtad es lo que lo llevó a él a estar a la posición donde él estaba, ¿verdad? A ser el segundo, oiga bien, hermano, el segundo hombre de mando. De parte primero va el Putifar, y luego él era el segundo, del faraón. Imagínese, hermano. Entonces, el testimonio, hermano, de fe que un cristiano expresa en forma verbal debe de ser realmente respaldado por una vida de integridad ante Dios y ante los hombres. Es decir, usted no puede decir que es cristiano y allá afuera no se vea que es cristiano. Porque hoy en día sí están la mayoría de las iglesias. Dicen ser cristianos, es más, hasta pastores son, hasta evangelistas son. Yo me asombré. Una vez que aquí en el pueblo miré a un evangelista, hermano, jugando básquetbol. Y no es malo el deporte no es malo, la Biblia lo dice. Él estaba jugando. Y digo yo, parece este varón, no lo conozco, ¿va? Pero me suena conocido, decía yo. Y luego él me habló y le hablé y conversamos. Y él era, hermano, un evangelista. Hermano, y estaba en camiseta, el tipo este. Y
Y aparte de camiseta me di cuenta que él era presidente de diferentes iglesias. Imagínense. Y la fachada que tenía no era, hermano, de un verdadero cristiano. Voy a hablarlo así, hermano. Porque yo lo miré y lo noté igual que todos los jugadores o los beisbolistas o basquetbolistas que estaban ahí, los deportistas, los ve igual. No había ninguna diferencia en él, ¿verdad? Vuelvo y repito, no es porque el deporte sea malo, sino cómo él estaba, era lo que me puso a mí que pensar. Entonces imagínense si José haber dicho él, no, pues yo estoy esclavo. Al fin y al cabo no soy nada, voy a vivir y hacer lo que a mí me dé la regalada gana. Pero no, José era leal a Dios. O sea, la lealtad de José, hermano, era tan leal que debemos de aprender este punto, hermano, de la lealtad. A veces nosotros somos cristianos en la iglesia. Y es fácil, lo hemos hablado eso, es fácil ser cristiano. Dentro de estas cuatro paredes, en la iglesia es fácil. Andar bien vestido, ¿verdad? Pero allá afuera, representar al Dios que nosotros servimos allá afuera. Porque recuerde, hermanos, somos embajadores. Y el embajador representa a la nación, a su presidente. Nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo. ¿Representamos a quién? A Cristo. ¿Y cómo andaba Cristo? En santidad. ¿Cómo debemos de andar nosotros? En santidad. Que la gente vea en nosotros, hermano, esa integridad, ¿verdad? Ahora, vuelvo y repito, es una virtud, hermano, la integridad es una virtud que refleja a Jesucristo. O sea, ese punto es importante que lo analicemos, hermanos, para poder agradar a nuestro Señor. Recuerde, no agradamos a los hombres. Cuando usted y yo hacemos algo, no lo estamos haciendo para caer bien con el jefe. Hay un punto, hermano, corríjanme, la mayoría de las personas que trabajan, y si un trabajador es fiel con el patrón, ¿cómo le llaman? Arrastrado, le dicen. Lambe zapato. Hay muchos derivados, ¿verdad? Y no lo dudo que usted le hayan dicho así alguna vez. Pero, hermano, fíjese que viendo la palabra y viendo el ejemplo de José, mire hermano, José le decían algo, José no lo pensaba dos veces para hacerlo, corría a hacerlo. A su amo, terrenal. Entonces, y fíjese hermano que a veces nosotros, yo he estado en compañía, y a veces el jefe le dice al trabajador, fulano de tal, hace tal cosa. Y el fulano de tal, ¿por qué no la vas a hacer vos? El trabajador al jefe. Y cristiano. El mundo déjelo. El mundo no nos metamos. Ellos hacen. En el mundo no hay lealtad. Pero en nosotros los cristianos, en nosotros los hijos de Dios, habrá lealtad. Mire, este hombre, hermano, José era tan leal a su jefe terrenal que no hablaba dos veces. Cuando usted lee, y hemos leído esta historia, dice la palabra que Potifar no se preocupaba de nada en la casa. ¿Sabe de qué se preocupaba? ¿Alguien me dice de qué se preocupaba Potifar? ¿Mande? Solo de que lo que se iba a comer, de eso se preocupaba. ¿Se recuerda que tenían un copero? Y el copero era el que tenía que probar. Se preocupaba porque quizás le iban a dar, ¿verdad? Por eso tenía su copero. Entonces, pero ¿qué es lo que da a entender la palabra cuando leímos ahí? Que no se preocupaba de nada en su casa. Lo único que él se preocupaba era del pan que se iba a comer. Eso da a entender que tenía tanta confianza con José que le delegó todo el cargo a José. Y no se preocupaba de nada. Mire qué bonito, que ni de la esposa se preocupaba. Él sabía que José era leal. Pero ¿sabe por qué, hermano? Y este es el punto importante. Porque sin duda todo Egipto, no solamente el faraón,
No solamente Potifar, su jefe, sino todo Egipto sabía que José era un devoto a Jehová. Que José sabía, que Egipto sabía que José era un cristiano del tabernáculo del Dios viviente. La gente allá afuera, las compañías saben que usted es un hijo de Dios y que se congrega en el tabernáculo del Dios viviente. A mí me gustan las hermanas. Hace poco una hermana dice, hermano, pastor, mire que me dijeron hace poco, me dieron la bienvenida y me preguntaron que si yo era de las faldudas. La identificaron. Le dijeron, ¿y usted va donde van las faldudas? Le dijeron. Porque es raro ver una cristiana en falda. ¿Sabía usted eso? Es raro. Hoy, véalo, hoy cómo anda. Como le dé la regalada gana. José, vuelvo y repito, Egipto sabía que José era fiel a Jehová. Entonces, ese es el número uno. Entonces, al ver el faraón o el Potifar que José era fiel a Dios, él haber dicho, yo no tengo de qué preocuparme con este hombre. Porque José sabía, hermano, que si fallaba, no le fallaba al jefe, sino que le fallaba a Dios. ¿Sabe que eso? Bless you. ¿Sabe, hermano, que eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro, los casados? Que cuando fallamos no le fallamos al hombre ni a la mujer, le fallamos a Dios. Ese tiene que ser nuestro temor, hermano. Que no, por eso vuelvo y repito, que lo que hacemos no lo hacemos para agradar a los hombres o para caer bien a los hombres, sino que lo hacemos para agradar al que nos ha llamado. Y el que nos ha llamado se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces la integridad, hermano, es un fruto de nuestra relación con Cristo y el creyente íntegro debe de estar dispuesto, hermano, a sufrir por sus o por las cosas materiales. ¿Sabe, hermano, que el ser íntegro, la integridad lo lleva a usted a sufrir? Fíjate, me puso aquí a pensar este mensaje a mí también, no crea que no. Porque según cuando uno lee y ve la historia de José, nos damos cuenta que la integridad a veces lo lleva a uno a sufrir, oiga esto, hermano, hasta por las finanzas. Si no me equivoco, creo que fue la hermana Carolina Green que ella dijo, cuando hacemos los income tax, hasta el perrito ponemos de depende. Y hasta 7, 8 depende. Como de eso depende, ¿verdad? Y el problema es que ni casado está. Pero todavía hermano, el que le llena el formulario le dice, 0 depende. No, dice, póngale 4, le dice. 4 depende. ¿Por qué, hermano? Porque todos sabemos que si pone depende, aunque hay un límite, le van a regresar. Y si no pone depende, no le van a regresar, le toca pagar. Entonces, por no pagar, por lo menos, vamos a rebuscar a poner un depende, aunque sea inventado. Mire la integridad hasta donde nos lleva, hermano. El que es íntegro le va a decir, no. Mire qué tremendo, hermano. Hello, hoy sí me metí a problemas. Hasta en las finanzas. Mire, el que es íntegro, hermano, no puede ser, hermano, sacarle beneficio a cierto artículo. Es decir, yo voy a comprar esto en $1,000, lo voy a vender facilito en $5,000. Y valga la redundancia, hoy analizaba algo en la casa, mi esposa halló unos zapatos ahí y los halló bien baratos. Y uno de mis hijos tiene la habilidad de dejarlos como nuevos, hermano. Y me gusta eso, que sus compañeros le dicen, lávame los zapatos, le dice. Te pago tanto y le pagan bien, hermano.
A mí, yo me gozo por eso, ver mi hijo, hermano, que busca la forma cómo trabajar. Hermano, y la cosa está que tras que los miró, le dijo a la mamá, mamá, le dijo, ¿sabes cuánto valen estos zapatos? Le dijo, son caros, le dijo mi esposa. Estos zapatos valen alrededor de 200, 400 dólares, le dice. Y creo que ella los halló como en 10 dólares. Mire, corrió, hermano, a pulirlos. Pero ahí quiero llegar. Es cierto que valen esa cantidad, pero ¿cuánto nos costó? Y ahí mi esposa me decía, y llegamos a un acuerdo, por lo menos que saque el trabajo de él. ¿Eso es justo o no? Sí, que saque su día nada más. Porque él va a trabajar a dejarlo como nuevo. Hello. Pero a veces, hermano, ni camina la carcacha. Y usted lo ve por fuera, pero. Y todavía le pregunto a usted, ¿y está bueno el carro? Buenísimo, le dice. Lo único, dice, porque siempre hay un pero. Lo único, si tiene un defectito, ¿y a dónde le dice? En el motor, le dice. Oiga, ¿a dónde, hermano? Y todavía le dice, y por ser usted que es cristiano, y yo que soy cristiano también, por ser usted, se lo dejo en tanto, le dice. Qué terrible es el cristiano, hermano. Mire, el que es íntegro, el que es leal, le dice, no, me costó tanto. Leal. Deme tanto. No, por ejemplo, si yo compro algo, este bote de agua, $1, le puedo ganar 50 centavos. Pero hay gente que lo vende hasta $1000. Un sinvergüenza anduvo por ahí, y yo creo que muchos lo conocieron, vendiendo, hermano, unos botecitos, qué bueno que como este, así mire el botecito, a $1000. Solo porque, entre paréntesis, venía de Jerusalén, agua del mar, agua del charco. Hermano, y la gente así, mire, hey, deme uno, deme dos, deme tres, se lo llevaron. Y aquí a veces le digo a los hermanos, hermanos, traigan agua para la iglesia. Qué terrible. La integridad, qué lindo es, hermano. Cuando uno es íntegro, sabe que Dios, es más, hay un lugar reservado, dice la palabra, para el íntegro. Ahí lo vamos a leer más adelante, si nos da tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo es bien veloz. Entonces imagínense, la integridad entonces, hermano, es un fruto de nuestra relación con Cristo, y el creyente realmente íntegro debe de estar dispuesto a sufrir en lo material, en todas las áreas, ¿verdad? Porque no es fácil, no es fácil. En todo las generaciones, dice la palabra, Dios ha tenido hombres íntegros sobre la tierra, hombres como Noé, hombres como Enoc, hombres como Daniel, hombres como Ananías, Misael, Azarías, y mujeres como Esther y Algotras, que eran íntegras. O sea, entonces sí hay. Y este es un ejemplo, José, que sí lo hay, hombres íntegros, mujeres íntegras. Entonces, si lo hubo en el ayer, lo puede ver en el hoy. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que ellos tenían es el mismo Dios que nosotros tenemos. No hay ninguna diferencia. El Dios de ellos era Jehová. Ese mismo Dios es el que nosotros tenemos. Y ese mismo Dios es el que le ayudaba a ellos a poder, hermano, ejercer lo que es esa virtud de la integridad sobre ellos. Vamos allá a unos versículos para que podamos entender más a profundidad este tema importante. Por ejemplo, los hombres íntegros hallan gracia ante los demás, o ante los demás, ¿verdad? Mire, una persona íntegra, hermano, cualquier jefe. La lealtad, una persona fiel a su trabajo, hablando en lo secular, porque dice la palabra que José era encargado, oiga, en la prisión tenía un puesto, era un trabajador,
Y era tan íntegro, su lealtad, era tan fiel a su trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo es parte de la vida. La Biblia dice que el que no trabaja y no come, ¿verdad? No más que algunos de ustedes se pasan de trabajo. Se pasan de trabajo, que trabajan y no se congregan. Ya lo agarré otra vez. Tan bonito que iba el avión, pastor. Nomás hubo una turbulencia, ya se sintió así ya un poco. Y le da miedo las turbulencias, por eso no viaja en avión. Pero oiga esto. José, dice la palabra, fue íntegro y halló gracia ante Pilato. 39:4. Léamelo por favor, alguien. Gloria al Señor. Capítulo 39, el libro de Génesis, versículo 4. Hermana Keili, por favor. Dios les bendiga. Amén. Así halló José gracia en sus ojos y le servía a él. Y oiga, por hallar gracia. ¿Y él le hizo qué? Mayordomo de su casa y entregó en su poder Todo. Amén. Gracias. Dejémoslo ahí. Entonces, la integridad influencia para bien de la vida de los siervos de Dios. O sea, vale la pena ser íntegro, hermano. Vale la pena. Y vuelvo y repito, y la integridad es una virtud que no cualquiera la tiene. Hay gente que dice, no hombre, es que yo le voy a hacer eso. Dice. No lo hacen. Y la misma Biblia lo dice, hermano, que lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, como para el Señor. No agradando al ojo, porque a veces queremos como agradar o quedar bien al ojo. No, hermano, ese punto es bastante importante. Sea que nos paguen bien o sea que no nos paguen bien, nosotros hay que hacerlo como tiene que ser, ¿o no? Peor, estoy hablando como hijo de Dios. El mundo no, hermano. ¿Sabe qué hace el mundo? Hay videos, bastantes videos, y no quiero meterme en polémica. Hace poco vi un video que no le pagaron un concreto a alguien. ¿Sabe qué hizo ese varón que no le pagó un concreto? Exactamente. Bueno, digo, como no me lo pagó, lo desarmo. No me pregunte si era cristiano, porque ese no es un cristiano. Y ahora, o la pregunta sería, ¿como cristiano lo haríamos? O sea, yo puse un ejemplo nada más. Yo no, porque no soy concreto. Aquí el único concretero es hermano Wilfredo, van a ir ustedes. Pero hablemos de su trabajo, vaya. De su trabajo. Mecánico. En la Tyson, cortador de pollo, lavador de maíz. De lo que usted haga, la construcción. De lo que usted haga. ¿Cuál es nuestra acción? ¿Sabe que como cristianos no podemos accionar de esa forma, hermano? ¿Por qué? Porque no estamos dando un buen ejemplo. Mira, hermano, no hay cosa más linda que cuando algo no agradó a él o a ella, aunque uno lo hace para Dios y a ellos no le agradó, dejárselo al Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, y Dios se encargará de trabajar en ello. Yo solo le digo que Dios te bendiga, papá, que Dios te bendiga, mamá, y Dios se encargará con él o con ella. Y tocar un hijo de Dios. ¡Ja! Pero cuando ven que usted es íntegro, eso es bonito, hermano. Ahora, la integridad, hermano, ser íntegro, ser fiel, la lealtad, se va ganando, no es de la noche a la mañana. Si usted lee la historia de José, peor el caso de José, hermano. ¿Qué era José en Egipto? ¿Qué era José en Egipto? Hermano, ¿están despiertos o están dormidos? ¿Era qué? Esclavo. ¿Tenía credibilidad un esclavo? ¿Tenía palabra un esclavo? ¿Tenía voto un esclavo? Nada. Entonces eso da a entender que José se ganó la lealtad. José tuvo que demostrar la integridad que él era. Mire, hermano, cuando uno entra en una compañía, cuando uno entra en un trabajo, uno entra nuevo, la gente tiene que ver, usted tiene que darse a entender quién es usted. Porque si usted no se da a entender quién es usted, no lo van a respetar. Y usted no es cualquiera. No, usted es un hijo de Dios. Y la gente tiene que saber que su papá es Dios y que usted es representante de Dios. Fíjese que en lo personal,
Yo no sé por qué, no sé, en una ocasión, yo siempre me he dado a respetar, hermano. Yo desde que entro, yo recuerdo en una ocasión, un patrón me dijo, te necesito, me dijo en la compañía. Le dije yo también te necesito, le dije, porque hay que ser claro, yo necesitaba el dinero. ¿O no necesita dinero usted? No decía para que me lo diga a mí, pues. Entonces me dijo él, yo te necesito que me hagas este trabajo. Está bien, le digo, yo necesito también el trabajo, el dinero. Le digo, ok, hagamos un trato. Le dije yo a él, ajá, le digo, yo soy cristiano, le dije, me congrego en tal iglesia, le digo, aquí en el pueblo. Le digo, ajá, ¿y cuál es el trato? Yo te hago el trabajo y a la hora que yo termine el trabajo, yo me voy para mi casa, pero me paga a las 8 horas. Trato hecho, me dio la mano. De palabra. Entonces, ese fue el trato que hicimos con él. Yo hacía mi trabajo, hermano, en 2 horas, 3 horas, 4 horas, las horas que sea. Yo me iba para mi casa y me pagaba a las 8 horas. Ese era el trato. Los compañeros me querían como presionar y me decían, oye, ¿por qué te vas? Le digo, habla con el jefe, le digo, que yo hable con él, le digo, habla con él, sí, es sencillo. No, habla con él, no, ni conmigo, habla con él y él te va a aclarar la situación. Pero él no hablaban con él porque les daba más trabajo a él. Pero él sabía, porque yo le dije, yo soy un miembro de tal iglesia y me congrego en tal iglesia y yo necesito el tiempo. Le digo, ok, mijo, yo también te necesito el trabajo. Hagamos. Ese fue el trato, hermano. Ese es el trato que hicimos. A los días, voy a tratar de no ser detallista porque sé que estamos grabando. A los días lo corrieron a él. Lo corrieron. Bueno, no a los días, perdón, casi a los años, lo corrieron. Y de repente, hermano, llegó el mero encargado de todo. Era un hispano, venía de otro estado. Y me llamaron a mí. Y me dice el varón me di cuenta que tú eres pastor, me dijo. Le digo, para gracia de Dios, le dije. Soy una de las personas, hermano, que no me gusta andarlo diciendo, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues, y me preguntan, pues yo le respondo ahí, ¿verdad? Entonces me dice, ok, me dice, de todos los que están acá, te he elegido a ti, me dijo, para hacerte una pregunta, me dijo. Y te he elegido a ti porque sé que tú no me vas a mentir, me dijo. Ajá, le digo. El jefe que tenías antes, me dice, ¿verás que tenía tantos trabajadores? Sí, le dije yo. Ok, me dijo. Fulano de tal, ¿lo conocía? Sí, le era compañero mío. Le, ok. ¿Cuándo dejó de trabajar o sigue trabajándome? Ya tiene años de no trabajar, le dije. Yo sabía que me iba a decir la verdad, me dijo. Eso es todo, vete. A los días me volvió a llamar, me dijo. Ok, ven. ¿Qué pasó, le dijo? La posición es tuya, me dijo. ¿Cuál posición, le dijo? Tú te vas a encargar de esto, me dijo. Yo no ando buscando posiciones, digo yo. Me conformo con mi trabajito porque yo ya tengo mi posición, le digo yo a él. Yo no ando buscando posición. ¿Qué es lo que pasó en la vida de José? Lo mismo. Él era, hermano, un trabajador como cualquiera y de repente, hermano, llegó la oportunidad que Dios lo ascendió y le dio la posición, el segundo del faraón de Egipto. Pero ¿a qué quiero llegar eso? ¿Por qué? Por la lealtad que él era. Mire, hermano, tan lindo ser leal a Dios. Número uno, a Dios. No es tanto al hombre. Uno lo hace a Dios porque cuando lo hace para Dios se le hace fácil hacerlo para los hombres. Porque usted no quiere agradar a los hombres sino a Dios. Y todo lo que hacemos lo hacemos para Dios y lo hacemos para los hombres. Así hablen lo que hablen o digan lo que digan. Entonces, oiga, la integridad influye para bien a la vida de los siervos de Dios. Dios siempre, hermano, va a poner esa gracia en cada uno de los hijos de Él, hermano. Nosotros somos sus hijos. Mire, venimos de un mundo sin gracia. Venimos de un mundo desordenados. Hagamos la diferencia nosotros. Y sí se puede, hermano. Sí se puede. Yo quisiera no hablar de mí, hermano, ¿verdad? Pero lo hablo nada más por un ejemplo nada más. Dios me guarde el día que yo me quiera exaltar yo. Dios me guarde.
Lo hago nada más por un ejemplo, hermano. Cuando uno trata de hacer algo que está fuera de lo demás, que usted es la diferencia, los demás van a hacer lo mismo que usted hace. Yo le conté una historia en otra compañía, hermano. Solo yo prácticamente era el único caballero. O sea, el varón, de ahí todas eran puras mujeres en esa compañía. No sé ni por qué Dios me llevó ahí, pero un propósito sí tenía, Dios. Porque yo le hice la pregunta al Señor, ¿por qué estoy acá, Señor? Aquí hay puras mujeres y yo como hombre. Y era un propósito, un plan del Señor. Pero yo recuerdo, hermano, que salíamos a break todo a la hora del break y la gente hacía tirada a la puerta. Oh, miré esa diferencia. Entonces, ¿sabe qué hice yo? Agarré la puerta el primer día y esperé que pasaran todos. Se reían. Toditas pasaban. No me cansé de hacerlo, hermano. Pasaron días, semanas, meses y yo lo hacía. Como cerca al año, miré que ya alguien abrió la puerta y le dijo que pasaran todos. Dije yo, hasta que al fin entendieron. Ya descansé yo. Ya después, mire otra que ya lo hacía. ¿Ven la diferencia? O sea, uno no lo hace, hermano, vive Dios que no lo hace para agradar a los hombres, no, lo hacemos para el Señor, porque tenemos que ser diferentes en esta tierra. Si no, ¿dónde está la sal? ¿Dónde está la luz? Somos la luz en esta tiniebla, somos la sal que le da el sazón a esta tierra, somos los hijos del Señor que pone gracia en nosotros, es Dios que pone esa gracia. Si nosotros no, hermano, ¿de dónde venimos nosotros? De un mundo desordenado. Es Dios que pone esa gracia. Hagámoslo, hermano, como para el Señor, no para los hombres. Y a su debido tiempo Dios va a respaldar, porque no lo hacemos en vano. Entonces, cuando ese versículo que leyó la hermana, versículo 4, comienza por expresar la gracia que José halló ante los ojos de Potifar, ¿verdad? Dice ahí, Jehová estaba con José y que el Señor lo había prosperado. Mire, hermano, es que cuando uno es leal a Dios, Dios va a ir poniendo esa gracia, y Dios lo va a ir prosperando. En la Biblia hay hombres que dice la palabra que todos los que ellos tocaban prosperaba. Por muy torpe que sea el ser humano, hermano, en el evangelio Dios lo transforma, Dios lo cambia. Dios lo hace nueva criatura y comienza a trabajar en nosotros y a quitar lo malo y a poner esa virtud que viene de parte de Dios, hermano. Que el Señor nos ayude cada día a hacer las cosas como a Él le agrada, no como a mí me agrada. ¿Sabe, hermano, que a nosotros no podemos hacer las cosas como yo quiero, ni como usted quiera, ni como a usted le agrada? No es que así me agrada, pero a Dios no le agrada así. Y ese es el lema, que somos tan, perdonen la palabra, tan tercos, que a veces Dios le dice, hijo, por ahí no, hija, por ahí no vaya. Pero ahí, es que así me gusta a mí, dice. Entonces llega un punto que Dios dice, bueno, así te gusta, pues dale a pegar con la frente. Y después allá venimos llorándole al Señor y Dios dice, hijo, te dije que no lo hicieras. Pero como no obedecemos, como no hacemos caso, entonces Dios nos deja que hagamos. Entonces, cuando vemos, dice Proverbios, hermanos, que la diferencia de estatus entre un militar egipcio y un joven hebreo vendido está, o como esclavo que era él, no daría ninguna esperanza de consideración de parte de Potifar hacia José. Pero la Biblia dice, hermano, en el libro de Proverbios, dice la palabra, dice la Biblia, que nos hace saber que Dios da gracia a los humildes. Es que ahí está el punto, ser humilde. Hermano, yo le dije al principio, todos queremos ser cacique,
Ser humilde, ¿cómo cuesta, hermano? No sé si ha visto usted eso, hermano. Estamos hablando de los trabajos. A veces el jefe nos manda a hacer algo. Y oiga, el jefe, no le estoy diciendo el compañero, el jefe. Tráeme tal cosa, le dije. ¿Y por qué no lo agarras vos? Le dijo. Vos estás más cerca, le dije. Y sí, posiblemente yo esté por allá y el jefe esté acá y lo que quiere está ahí cerquita. Pero por eso es jefe, ¿o no? Por eso nos paga. Pero a veces nosotros decimos, ¿y por qué? Ahí está, le dice, ahí está, le. Agárrelo. En pocas palabras, agárrelo usted, le. No, y otros son atrevidos. Yo estaba en un lugar donde le dice, hágalo usted, hombre, le dice. Todavía llega el jefe y le dice, no, hombre, hiciste mal el corte. Hágalo usted, pues, le dice. Se enoja. Qué humildad, bárbaro. Aquí estoy, lo volteé a ver al lado. Qué humildad la del cristiano, bárbaro. ¿Por qué no le dice, discúlpeme, es que de verdad lo hice mal, vamos a corregirlo? Pero a ver, mire, yo a veces me gozo porque tenemos esa virtud de trabajar juntos entre cristianos. Y a veces veo que uno está clavando y le dice, no es ahí, le dice. Y lo voltea a ver, así como que él es el que le está clavando. Y todavía le está haciendo así. Qué bonito, bárbaro. Es que ser humilde cuesta, hermano. Ser humilde. Esa es una de las virtudes, hermano, la integridad. Cuando usted tiene esa virtud de ser leal, la integridad, usted dice, ¿con qué paciencia? Usted le dice, sí, mire, la paciencia es una virtud que no cualquiera la tiene, hermano. Tenemos que ser pacientes. Entonces, podemos orarle, pedirle al Señor, hermano, entonces, que Él ponga gracia con cada uno de nosotros, ¿verdad? Para con nuestros superiores, y Él realmente lo hará. Además, hermanos, como José, aprendemos que dedicar las fuerzas a servir a otros, oiga esto, hermano, José puso todo su empeño. Él era esclavo, él no tenía opción. Pero a pesar que era el esclavo, según lo que dice la Biblia de José, hacía las cosas bien hechas, hermano. Nah, a mí me están pagando a 20 y aquí le pagan a 30. Que lo haga él, que yo una media le voy a hacer a esto. Y ya. No, mire, hermano, José lo hacía tan bien, hermano. Trataba de hacerlo lo mejor. Para Dios, ¿qué hacemos nosotros? ¿Le damos a Dios lo mejor o lo peor? Lo mejor. Cuando hacemos a alguien le hacemos lo mejor o lo peor. O sea, tenemos que hacerlo lo mejor. ¿Por qué? Porque lo hacemos con Dios, no para el hombre. Ese punto nos cuesta entenderlo, hermano. Y es necesario que lo entendamos, porque si no, entonces, ¿en qué estamos? Vamos a parecernos igual que el mundo. Y nosotros no tenemos que ser igual que el mundo. Nosotros tenemos que parecernos a Jesucristo de Nazaret. Él es el ejemplo perfecto al cual tenemos que seguir, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, José, hermano, es un ejemplo a que debemos de aprender él dedicó toda su fuerza al servicio a otros, aunque estos no sean hijos de Dios, porque a veces ese es el error de nosotros. No, hombre, y mencionamos la palabra, este es un hijo de acá, del diablo. Es más, hasta con las patas le voy a hacer, no podemos. Es más, tenemos que hacerlo, así como se lo hacemos a un hijo de Dios, así tenemos que hacerlo a un hijo del mundo. Es decir, a los que no son hijos de Dios. Tenemos que hacerlo igual. No tenemos que hacer indiferencia. Tenemos que trabajar igual, porque el punto exacto aquí al que estamos resaltando es que lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Y dice la palabra que cuando lo hacemos para Dios, entonces Dios tiene su galardón entre los hombres y entre su Señor mismo. O sea, cuando usted hace las cosas agradando a Dios, entonces Dios toca el corazón de aquel hombre. Y es por eso que de repente el jefe ya ha hallado gracia en usted. Pero esa gracia
no es suya ni viene de usted, sino que esa gracia viene de Dios y Dios la imparte, la pone a usted. Porque nosotros antes no teníamos esa gracia. Mire, hermano, y si no tenemos la gracia de Dios, pidámosle esa gracia al Señor, hermano. Porque si Dios pone esa gracia en nosotros, vamos a hallar gracia entre los hombres y ante Dios. Y Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Si Dios lo hizo con José, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? ¿A dónde está la clave? En la virtud de la integridad, hermano. Ahí está la clave. Si no tenemos esa virtud de ser íntegros, pidámosle al Señor. Ojo, cuando hablo y estoy mencionando bastante de trabajo, no me vaya a salir usted la otra semana, pastor, pues todas las semanas estoy leal al trabajo, por favor. Porque a veces somos buenos para malinterpretar la palabra. Número uno es para Dios. Y cuando lo hacemos para Dios, lo hacemos para los hombres. Mire, otras enseñanzas que hemos venido hablando respecto a Daniel. Daniel era íntegro, era leal, no se perdía oración, ¿verdad? ¿Cuántas veces oraba Daniel? Igualito a nosotros, ¿va? Lunes y viernes, y no vienes. ¿Hasta cuándo vienes? Leales. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos allá? ¿Cómo Dios va a poner esa gracia en nosotros, hermano? Si no somos leales a Él, a Dios primero. Mira, hermano, si no le somos leal a Dios, difícil. Hello. Si no somos leales a Dios, difícil vamos a ser leales a los hombres. Es difícil. Es difícil. Porque el que pone esa gracia, hermano, es Dios. Y cuando Dios pone esa gracia, se nos hace fácil poder ayudar al prójimo. Poder ser leal a lo que estamos ejerciendo. Se nos hace fácil. Porque ya Dios trabajó con nosotros. Pero si Dios no trabaja con nosotros, se nos hace bastante difícil, ¿verdad? Entonces, hermano, de tal manera, el servicio fiel está relacionado con la integridad. Oiga eso, hermano. El ser fiel es ser íntegro. Y vuelvo y repito, y según esa fidelidad que usted tenga, va a ir agarrando, poniendo Dios en usted esa gracia. Y es ahí donde Dios va a ir trabajando tanto como en nosotros y con su jefe o con los demás. No solamente con nosotros, sino que Dios va a poner en los demás ese sentir, porque el que Potifar lo pusiera en alto a José no fue así nomás, fue Dios que lo puso. Y usted conoce la historia, que quizás más adelante la vamos a desarrollar más a profundidad, pero un poquito nada más. Usted sabe cómo llegó a ser él el segundo, por discernir un sueño. Porque voy a tocar nada más un punto de eso, vuelvo y repito, quizá más adelante lo desglosemos más, pero ese punto quiero tocarlo. Dice ahí, hermano, que cuando el faraón vio que el único que podía llevar a cabo ese sueño real era José, pero José dijo, puedes poner a cualquiera de esos. José no se mencionó él, José nada más interpretó el sueño. Pero de ahí la decisión era el faraón que la iba a tomar qué hacer. Pero dijo el faraón, ¿acaso habrá otro hombre como este hombre que ha interpretado llamado José, que es fiel a su Jehová, a su Dios? En pocas palabras, Dios puso gracia en ¿quién? En el jefe de él. Y el jefe de él lo puso en ¿qué? En alto. Pero fue Dios que todo. No, hermano, vuelvo y repito, ¿cómo un esclavo iba a tener voto? Jamás. ¿Cómo un esclavo iba a tener, hermano, un poderío para ir a la corte o para hablar al frente del faraón así nomás? Jamás. Lo que pasa es que el faraón se había dado cuenta que en ese lugar de Egipto había un hombre diferente a los demás, un hombre que le era fiel a Dios y que Dios le revelaba los sueños y dijo, mándenmelo a traer, porque si él es leal a su Dios, me va a ser leal a mí también. Qué bonito, hermano. Y ahí fue donde Dios puso gracia en el otro para que después Dios pusiera en alto a la vida de José.
Entonces, cuando usted y yo somos idénticos a José, Dios va a tener que hacer algo, hermano. Dios va a abrir puertas. De repente el jefe va a salir y dice, tenga este cheque, fulano de tal, le dice. Pero no le digas al otro, solo, ay, ni corto ni perezoso, papá. Dios puso esa gracia. Yo me acuerdo en los trabajos que me acercaban, me llamaban y me decían, te voy a aumentar el salario, me decían, pero no le digas a los demás, me decían. Yo era obediente. Yo no le decía a los demás, por algo me decía solo a mí. Porque si le hubiera aumentado, hubiera dicho así, les aumento el salario, a todos. Pero no, me llamaba aparte y me decía, no le digas a los demás. Espero que no escuchen los demás. Yo no le decía a los demás, me quedaba yo tranquilo. Ahora, ¿quién pone eso? Es Dios. Vamos ahí al otro, hermano. El versículo 5 al 6, alguien me lo lee, por favor. Vamos a ver, Dios bendijo todo lo que estaba bajo la dirección de José. Mire la gracia. Porque el hombre, mire hermano, el hombre que no es leal hacia Dios se puede matar, disculpe la expresión matar en el sentido de dar todo su vida trabajando y nunca hallar gracia con él o con ella. Pero cuando usted es, número uno, leal a Dios, fiel a Dios, entonces usted, el segundo paso, usted trabaja lo secular y entonces Dios va a poner esa gracia. 5 al 6, hermano, ¿quién lo tiene? Amén, hermana Adelina, gracias. Y dejó todo. Sino de él. Amén. Imagine qué gracia yo, hermano. Mire qué bonito, ¿verdad? Dios bendijo todo lo que estaba debajo de las manos de José. O sea, Dios puso esa gracia. Porque el éxito no está, hermano, ya hablando en lo secular, en trabajar y trabajar y trabajar. A veces malinterpretamos las cosas. A veces, hermano, no sé si usted ha analizado dos personas que tienen el mismo trabajo. Por ejemplo, no quiero mencionar mucho a su servidor, pero por ejemplo, no sé si usted ha visto gente, hermano, que tienen el mismo trabajo, las mismas horas, el mismo trabajo, pero uno vive bien y el otro no vive bien. A mí un hermano me dijo, pastor, ¿por qué yo trabajo y 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 no me alcanza? Ahí hay que, mire, yo le fui claro a ese varón, le digo, hermano, como dice la Biblia, no está echando en saco roto. Porque si usted trabaja al final, va a esperar un sueldo. Todo el que trabaja al final va a esperar un sueldo. Entonces, ¿cómo es posible que dos que ganan lo mismo, trabajan lo mismo, uno viva bien y el otro no viva bien? O sea, pensemos eso. Porque no se trata en lo que usted pueda hacer humanamente. No se trata de eso. Se trata de que lo poco o lo mucho que usted toque, Dios se lo multiplique. Porque dice la palabra que todo lo que José hacía, Dios se lo hacía prosperar. No era que era sabio el hombre, no era que era inteligente el hombre, sino que él era leal a Dios, era fiel a Dios. Y al ver Dios que él era fiel con él, entonces Dios dijo, bueno, no me queda de otra que hacer prosperar a mi hijo José. Así es con nosotros.
yo le digo al Señor, y Señor, ¿y qué pasa con la iglesia? ¿Por qué algunos andan caibajos, otros no, otros bien, otros? ¿Qué está pasando con ellos? Si la palabra se les está dando. ¿Cuántos consejos no hemos dado acá? Ya para 11 años cumplimos ya, el domingo. En 11 años, ¿cuántos mensajes Dios no nos ha dado a nosotros? Si hablamos de las finanzas, mire, pastor, este hombre no entiende, dice. Le acaban de dar ahí las incontables, ya no entiende nada, pastor. Y yo digo, ¿y cuántas enseñanzas le hemos dado a este varón, a esta mujer? Y no aprende. No sé por qué se ríen, hermano. ¿Cuántas veces se le ha enseñado? Pero mire, hermano, la palabra no la ponemos en práctica. No la ponemos en obra. Mire, hermano, si usted le es leal a Dios, ¿cómo es posible que Dios no le va a ser fiel a usted? Dice la palabra que al que le es fiel a Él, Dios está comprometido a ser fiel. No a usted, sino por su palabra, porque la palabra lo dice. No porque nosotros le mandamos al Señor, Dios nos guarde, no. Es porque está escrita en la palabra. Y si está escrita en la palabra se va a cumplir al pie de la letra. Dios no falla. El que falla es el hombre. Entonces hablemos con Dios, digámosle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿No soy leal contigo? ¿O qué Mira, hermano, hay momentos que yo sé que hay bajas y altas. Entonces, en esas bajas, ahí hay que analizar y preguntarle al Señor, ¿qué está pasando, Señor? Yo lo he hecho. Yo en cierta ocasión, recuerdo, hermano, que llegué a un punto que tiramos en una mesa los biles, y no teníamos para pagarlos. Y le dijimos, Señor, ¿y qué está pasando, Señor? Y yo le he dicho a mi esposa, mi amor, mira, trabajamos, hago esto, y tú me conoces, yo te conozco, no malgastamos. Tratamos de apegarnos a la palabra, pero no nos ajusta. ¿Qué está pasando? Ahí hay que despertar. ¿Qué está pasando? Y esto va, sea pastor, evangelista, para todos. Hay que despertar y analizar. ¿Qué está pasando? Algo está pasando en nosotros. Porque si le somos fieles a Dios, ¿usted cree que Dios no va a ser fiel a nosotros? Claro que sí. ¿A poco veamos los pájaros, hermanos, que no siembran ni ciegan y no se van a dormir sin comer? Dios los bendice, Dios les da. Cuanto más vosotros que somos los hijos de Dios, hermanos. Si hacemos las cosas como a Dios le agrada, Dios tiene que hacer algo en nuestra vida. Dios tiene que poner gracia. Qué bonito, hermano, que Dios toque el corazón de nuestros jefes y nos diga, mira, te voy a dar un carro. Eres fiel al trabajo. Te voy a dar casa, porque ya han habido casos así. Yo conozco jefes, hermano, que le dije, no te preocupes, ahí tengas casa. Aquí en el pueblo conozco gente yo. Y a veces, hermano, no son ni cristianos. Imagínense qué terrible. ¿Cómo es posible? Y nosotros que somos cristianos. ¿Qué está pasando? La pregunta. La fidelidad, número 1, para con Dios. La lealtad, la integridad, la honestidad. Qué bonito ser honesto, hermano. Ser cabales. No, mire, esto me sobró, le dije. A veces lo mandan a echar gas en el trabajo del patrón. Y a veces nos prueban. Le dice, tenele, le da uno de a 100. Y uno dice, ay, tan caro que está la gasolina. $15 le voy a echar. Apenita lo movió la aguja. Y de refresco no le da el cambio al jefe. Imagínense. Leales. Si le dice, no, mira, jefe, le eché 70, aquí está el cambio. Un dólar que sea, se lo daríamos. Es $1. De dólar en dólar. Imagínese $1 trabajando 30 años usted echándole gas al carro. Saque cuenta. ¿Cuánto no ha robado? $1. Pero qué bonito ser leal. Fíjate, hermano, que cuando usted es leal, la gente se ríe de usted.
Y usted es raro para la gente, usted es rara para la gente. En la tienda, por ejemplo. Una vez se rió una joven delante de mí, de mi hijo. Dijo, ¿sabe por qué? Me dio de más el vuelto. Entonces, como ahí nomás saqué cuenta, le digo, disculpe, mire, aquí está el recibo. Usted tenía que darme nada más tanto, me dio tanto. Aquí está, le digo. Se lo di, me quedó viendo y le dijo, nos vio raro. ¿Qué hacemos nosotros? Mire, hermano, la honestidad, qué bonito ser honesto, hermano. Íntegro. Que lo que no es suyo, no es suyo. Ya si la persona dice, no, agárrelo. Es diferente. Y ahí la persona dice, no es mío. Mire, me hallé esto. Ahí está donde usted estaba. Y le dice, no es mío. Agárrelo. Pero ahí es punto y aparte. Ni modo que usted va a andar todo el mundo llamando. Es suyo, es suyo, es suyo. Le va a salir al que le mañana. Si es mío, se lo va a agarrar. Y hablando de eso, en uno de mis trabajos, una vez encontré, hermano, donde pasan las aguas, como era un drenaje, estaba lavando y miré un centavito. Pagué la manguera y agarré el centavito. Y así sucesivamente, no le quiero hacer larga la historia, de un centavo, de ahí es 5, pero ayer, sabe hermano que hasta ahorita yo estaba analizando, era Dios probándome. Porque hablándole humanamente, qué casualidad que hay un centavo, lo recojo y después hay otros 5 centavos más adelante. Lo recojo y más adelante hay una cora. Lo recojo y más adelante hay una esclava de oro. Lo recojo y más adelante hay una cadena de oro. Qué casualidad eso, hermano. Ok, voy a darle 2 puntos. Si yo no hubiera recogido el centavito, no recojo el resto. Hay gente que anda en la gasolinera y mira 50 centavos y le hace 25 centavos, perdón, lo hace patear, lo hace patear. Mi hermano, yo aprendí algo que eso no lo tenía. Por eso es bueno andar con gente que sea íntegra y fieles. Yo encontré que gente que lo que hay un centavito lo agarraba. Estoy hablando en la calle, ¿va? Que no tiene dueño. Entonces, en ese caso que fue en el trabajo, ¿sabe qué hice? Me fui a la oficina y le llevé aquello, pero eso sí, no se lo enseñé, porque hay que ser también, la gente bien entre uno conoce donde trabaja, hermano. Entonces le fui a la oficina y le digo, quiero que me investigue quién ha perdido algo. Y sabe que salen gente que ha perdido algo. Ligerito salió, yo dijo. Y la que estaba en la oficina le dijo, espérate, le dijo, ¿cómo que vole? ¿Y qué perdiste? Le dije yo. Perdí $100, descartado, le dije yo. Y ahí me di cuenta, imagínese y le digo ayer, Entonces, le dije, déjelo así, investígueme usted que usted es la de la oficina. Y habló que si alguien había perdido algo, que lo fueran a reclamar a la oficina. Nunca fueron a recogerlo. Entonces, ¿qué pasó? Se me entregó a mí. ¿Qué hubiera hecho usted? Hubiera hecho... Porque lo que no es de uno, hermano, ¿qué tiene que hacer lo que no es de uno? Y si hay alguien que usted sabe, pues reportarlo. Mire la gracia que Dios pone. Ahora, a veces Dios pasa esos procesos y nos prueba a ver qué tan leales somos. Número 1, con Dios, no con los hombres, hermano. Porque con los hombres nunca vamos a quedar bien con los hombres. Aquí es agradar a Dios con lo que hacemos. Vuelvo y repito, aunque nos vean como nos vean, nos trate como nos trate, no importa. Nosotros queremos ser leales al Señor. Queremos parecernos al Señor, queremos hacer tal como Jesús lo hizo en la tierra. Mira, hermano, aún hasta su túnica la dejó ahí. No se llevó nada. Cuando nosotros debemos, vamos a meter en otra cosa más seria. Los que debemos, si debe o le deben. Si nos deben, sabe que la lealtad lo lleva a usted a ser paciente.
Por ejemplo, voy a poner, si usted me debe a mí, espero que yo no le debe a usted, ¿va? Si usted me debe a mí, yo tengo que tener paciencia para que usted me pague. Hay gente que ni esa virtud tiene. La lealtad lo lleva a usted a tener paciencia. A veces, ¿qué es lo que hacemos? No, hombre, y empezamos a, oiga, hasta maldecir a él o a ella. Y usted no sabe lo que está pasando él o ella. En ese punto. Ahora, démosle vuelta a la tortilla. El que debe. Porque por lo general al que debe se le olvida y al que le prestó, a ese no se le olvida. Pero al que debe, ese hermano se hace como que nunca. Hace poco oí un testimonio o una anécdota de una hermana que le preguntó, ¿y cuándo vas a procurar a pagar? Le dijeron a ella, era una mujer. ¿Quién dijo que era la mujer? Vaya pues. Y le dijo a la mujer, no, pues que no alcanzo, dice. ¿Y por qué me voy a preocupar? Dijo, si al fin no alcanzo. Dijo. Qué fresca, barbado. O sea, le dijo, en pocas palabras dijo, no me preocupo por pagar, pero bien que se preocupó por sacar prestado. Hello. El íntegro hasta el último centavo tiene que pagar. ¿Pagó usted el viaje? ¿O todavía lo debe? Yo pasé por lo mismo hasta el último, y ahí está en las cámaras, que salga. Hasta el último centavo le di a mi tío. Yo recuerdo que él mismo me decía, cheque que agarraba, le dije, tío, tenga todo, le decía. No, hijo, agarra para que compre ropa, agarra para... No, le digo, quiero salir ligero con usted, le dije yo. Y ahí está en las cámaras. Le di hasta el último centavo y hasta la vez de hoy le digo, gracias, tío, porque Dios lo usó. No, porque fue una forma como Dios, recuerdo yo cuando pues yo soy de los cantones, vengo del cantoncito, y recuerdo, hermano, que él me hizo la pregunta una vez, y me dijo, ¿te quieres ir para Estados Unidos? ¿Te quieres venir? Me dijo, ¿para acá? Le dije yo, no lo he pensado, nunca lo he pensado. Pues piénsalo, me dijo, cuando ya me dijo, piénsalo, dije yo, pues me quiere mandar a traer. Dije. El problema es que no tenía nada yo. Me dijo, no te preocupes, yo lo pongo, yo lo busco una parte y yo pongo el resto. Y así es como, gracias a Dios, Dios lo usó. Pero, que ya nos vamos extendiendo, hemos pagado eso. Está bien, usted antes no era cristiano, está bien. Pero ahora que somos cristianos, hoy sí le saca el trapito, güey. Hacer cálculos. Pero y no puedo, la cosa es buscar la forma. Mire, hermano, es que quien le dijo que era fácil ser cristiano. Mire, la palabra lealtad, ser leales, mire, le dije que hasta en la finanza nos tiembla. Hasta nos sacude. Porque siempre queremos, mire, gimme. Pero dar, le hacemos un nudo. Que no salga nada. Pero como hijo de Dios no puede estar ya eso, hermano. Sino que tenemos que pedirle al Señor, que el Señor trabaje con nosotros y que nos ayude. Entonces los íntegros tienen un lugar, hermano, especial en la presencia de Dios. Lo dicen los salmos, el salmo que leíamos. Léame el Salmo 1 al 3, alguien por favor, capítulo 15, versículo 1 al 3, vamos a ver la integridad. Es un camino de justicia donde se habla y se hace el bien. Esto no es simplemente decir, no, yo soy cristiano y punto y aparte. Porque cristianos hoy hay muchos, pero cristianos leales, cristianos íntegros son pocos. Y Dios no va a tener, hermano, en su lugar santo a cualquiera. Solo por llamarse a ser cristiano, no. Tiene que dar la característica que es un hijo de Dios. Porque si no, hermano, imagínese. Todo el mundo entraría al reino de los cielos sin esforzarse, perverso, malcriado, ladrón, de todo. Pero no, tenemos que dar la talla y saber, ¿verdad? Y que se refleje en nosotros que verdaderamente somos hijos de Dios. Hermana Josefina, usted que está parada, el capítulo 15 del libro del Salmo, versículo 1 al 3, por favor. Amén.
¿Hasta dónde me lo leyó? Ok, déjelo ahí, gracias. Entonces imagínense, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí dice la palabra, el versículo 2. El que anda en qué? Íntegro. El que anda, el que es íntegro y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es que ser leales, hermano, cuesta. Cuando el vecino le tira la basura a usted, ¿qué hace usted también? Se la regresa, ¿va? Característica del mundo. No, al contrario. Más bien le barres al patio a él o no. O cualquier acción. Imagínese el ser entonces, y para ir finalizando, la integridad entonces, hermano, grabémonos eso, es un camino de justicia donde se habla y se hace el bien. En ese versículo que acaba de leer mi hermana, versículo 1, nos enseña realmente de que el propósito de Dios, hermano, en su relación con los creyentes, no está únicamente en que creamos en Él, sino que quiere además que podamos permanecer dentro de Él en plena comunión. O sea, no está simplemente decir soy cristiano, me congrego en el tabernáculo. Porque sabe, hermano, hace poco me di cuenta de algo y ya me había dado cuenta, ¿verdad? Porque el pastor siempre, de una u otra forma, Dios le advierte o le revela y no más que siempre llega el momento donde lo confirma, ¿verdad? Pero dentro del rebaño de Dios, en las congregaciones, en todas, no solamente acá, en todas, hay gente, hermano, que es pura apariencia. Usted lo ve cristiano, incluso hasta con corbata lo puede ver. Pero es pura apariencia. Ejercen privilegios y no están agradando a Dios. Mire qué terrible, hermano. Hace poco me dijo alguien, ¿se daba cuenta usted, pastor, de tal persona? ¿De qué? Le dije, esto y esto y esto estaba haciendo en su trabajo, que era algo muy, muy feo, peor para un hijo de Dios. Y lo tremendo fue que ese día ejerció un privilegio, Dios, esa persona. Wow, dije yo. A veces la gente dice, cree engañar al hombre y a la vez engañar a Dios. Por favor, hermano, ¿quién puede engañar a Dios? Pásale, hermano. Nadie. No hay nadie que pueda engañar a Dios. Mire, el íntegro o el que es leal, hermano, y sabiendo, porque no somos perfectos. No somos perfectos, voy a tratar de decirlo, ¿verdad? Pero estamos tratando de ir rumbo a la perfección. Y cuando fallamos por X razón, ¿qué nos cuesta ser sinceros con Dios? Decirle, Señor, hoy no puedo, mira, te fallé. Pero también aquí hay gente, hermano, en esta obra, que son íntegros para con Dios. Que fallan, sí, como cualquiera. ¿Acaso José no falló? ¿Acaso Abraham no falló? ¿Acaso David no falló? Sí, estos hombres fallaron, pero sin embargo, ellos tenían una relación con Dios que cuando fallaban, no porque ellos querían, fue por X razón, pero después se dieron cuenta que no le estaban fallando al hombre, sino a Dios, y se humillaban delante de la presencia de Dios. Por eso en el Salmo 51 el Señor David decía, a Dios no le agrada, hermano, los sacrificios, no, sino que a lo que a Dios le agrada es un corazón constricto y humillado. O sea, humillarse delante de la presencia de la sinceridad para con Dios. Eso es importante, hermano. Aquí han habido gente que me ha dicho, pastor, siénteme. Yo quedo asombrado, porque en mi propia vista no he visto nada. No, me dijo, no puedo, por esto y esto y esto y esto. Ah, dije, ok.
Gracias por ser sincero, le digo. Con Dios primeramente, no conmigo, con Dios. Porque esta cosa no es para mí, hermano. Aquí no hacemos para agradarlo a usted o a mí, lo hacemos para agradar a Dios, hermano. Y todo lo que hagamos sea siempre para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esforcémonos, hermanos, a poder ser leales, que en nosotros esté esa virtud, y si no está esa virtud de la integridad, pidámosle al Señor, hermano. Pidámosle al Señor que Dios ponga en nosotros el querer hacer siempre su buena voluntad, ¿verdad? Y que nos esforcemos, ¿verdad? José halló esa gracia en Dios y Dios lo puso, ¿verdad?, en un lugar, hermano. Y resalta que todos conocemos, lo que más resalta, ¿verdad? Y dice ahí la palabra, que todo estaba a la orden de José, todo. ¿Sabe, hermano, que cuando usted es íntegro para con Dios, el enemigo ¿verdad?, va a poner tropiezo? Y vemos el caso de José, que la mujer de Potifar lo sedució. Y me gusta cómo José dijo, como dijo en sus palabras: ¿cómo yo podré hacer tal cosa a mi amo, que me ha confiado todo a mí? Incluso me ha confiado hasta tu propia vida a la mujer. ¿Cómo yo le voy a hacer tal cosa? Me llama la atención, hermano, que ese caso, dice él, cuando yo leí esa historia, dice la palabra que él se sentía, ¿verdad?, como él era leal a Dios, sentía que al pecar estaba pecando con su propio cuerpo, y al pecar con su cuerpo pecaba contra Dios. Y él se daba cuenta que su cuerpo era templo y morada del Espíritu Santo, de Dios. Y no podía hacer tal cosa, por lo cual tuvo que correr, como todos lo sabemos. Pero fue seducido, fue seducido. En la área sexual fue seducido. Lo mismo, cuando usted es íntegro para con Dios, hermano, va a salir toda clase de cosas para que usted caiga de la gracia de Dios. Pero voy cerrando. ¿Sabe qué nos aferra y qué nos ayuda a no caer de la gracia de Dios? Es esta, mire. La palabra. La palabra, el sometimiento a la palabra, la búsqueda de la palabra. Pero mientras usted se descuida de la palabra, cuando usted ya no lee la palabra, cuando usted ya no se congrega, cuando usted ya no ayuna, cuando usted ya no agrada nada de las cosas del Señor, fácil va a caer en la tentación del diablo. Pero si usted se mantiene leyendo la palabra, sometiéndose a la palabra, viviendo la palabra, no hay diablo que lo pueda hacer caer. ¿Sabe por qué? Porque usted es leal a la palabra, usted es leal a Dios, usted es leal, su integridad es para con Dios, y Dios lo va a guardar a usted de todo peligro, porque la palabra nos va a hacer recordar que no estamos fallándole al hombre. Imagine cómo le iba a fallar a alguien, hermanos, que lo había puesto en una posición. Aparte que sabía José y sabemos nosotros que no fue el hombre, fue Dios que lo puso en esa posición. Porque el lugar donde nosotros estamos no es porque el hombre nos haya puesto, es Dios. Y que Dios ponga esa gracia en cada uno de nosotros. Porque sin la gracia de Dios, hermano, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, cuando somos leales a Dios, nuestra lealtad es para con Dios, y somos fieles, hermano, a Dios, y tratamos de servirle a Dios, Dios va a poner esa gracia con los demás. Y es fácil, cuando usted le es fiel a Dios, hermano, y Dios pone esa gracia, es fácil poder, hermano, ayudar al hermano. Es fácil poder hacer las cosas para agradar a Dios, no para el hombre, facilito. O sea, no se va a complicar usted tanto ahí, no, es que este no me paga esto, es que el otro, no, usted lo va a hacer agradando al Señor. Si aquel o aquella no le quiere pagar, déjeselo, hermano, y Dios se encargará. No es usted ni no, es Dios, y Dios es un Dios fiel y verdadero. Que Dios nos ayude.
Que Dios tome el control, que Dios nos guarde y que Dios ponga, hermano, esa virtud en nosotros de poder ser íntegro y poder ser honesto a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cierren los ojos, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu lealtad. Gracias, Señor. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, a vivir una vida que pueda agradarte a ti, oh Dios. Queremos agradarte. Que todo lo que hagamos sea siempre para la honra y la gloria de tu nombre, oh Dios eterno. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar en este lugar juntamente con mis hermanos para adorar tu nombre, para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, para darte a ti alabanza, para darte a ti la gloria, para darte la adoración y la exaltación, oh Dios eterno, sabiendo que tú eres grande y maravilloso, sabiendo que usted tiene el control de cada uno de nosotros, oh Dios. Solamente tú eres digno, Señor. Solamente usted tiene el poder y el control de cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a vivir una vida que pueda agradarte a ti, oh Cordero. Que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de tu nombre. Oh Dios eterno, te pido, Señor, por este pueblo. Te ruego, Señor, que tú seas ayudándonos a ser íntegro contigo, Señor. A poder hacer siempre tu voluntad. Que todo lo que hagamos sea para agradarte a ti, oh Dios eterno. Que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias. Gracias, Señor amado. Tuya la gloria, tuya la adoración y la exaltación. Vamos a recoger esa ofrenda así con esa comunión. Manamina, ayúdenos por favor. Padre, vamos a orar por el ofrendante, el dador alegre. Señor, te pedimos y te rogamos, Señor, que bendigas al dador alegre. Bendice al que ofrenda, bendice al que diezma, bendice a aquel que se despoja para dar para tu obra, Señor. Tú conoces el corazón de este pueblo, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, al cual yo te ruego, Señor, que bendiga nuestra entrada, nuestra salida. Bendice, Señor, de una forma maravillosa. Abre la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde esa bendición en tu casa y en la casa de tu pueblo, Señor. Bendice por el poder de la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Tuya la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Los músicos con cada uno de nosotros. Nuestra hermana Mina pasa. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y aquel que esté preparado será con él para arriba. Y aquel que esté preparado será con él para arriba. Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo
Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, a poder poner en práctica su palabra, ¿verdad? No ser simplemente oidores, sino hacedores de su palabra. Así que para el próximo martes, si a Dios le place, estudiemos 3 libros: el libro de Éxodo, libro de Filipenses y libro de Hebreo. Éxodo capítulo 19, Filipenses capítulo 2, Hebreos capítulo 11. Vamos a hablar sobre la obediencia el próximo martes, si a Dios le place, ¿verdad? Si Dios lo permite, vamos a estar desarrollando esa enseñanza respecto a la obediencia, hermano. Que Dios nos enseñe su palabra, que Dios nos ayude a ser obedientes a su palabra y a someternos cada día a su palabra, hermano, para que vivamos una vida agradándole a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que adelante, hermano, en el nombre de nuestro Rey, que Dios nos dé la fuerza. Así que se nos